Continúa el caos en México tras la subida del precio de la gasolina, el llamado gasolinazo. En medio de protestas, manifestantes y bloqueos de carreteras, una turba se lanzó a saquear una tienda de artículos electrónicos. Las autoridades del Estado de México arrestaron a 46 personas, mientras la policía y el ejército han reforzado la seguridad para prevenir más actos de violencia. Pues vámonos con esto, que es la reflexionada mañanera de hoy 28 de junio. Aquí seguiremos mientras podamos y si no, pues estaremos cambiando el formato a una vez por semana, ¿no? Pero pues también el tema de hoy es bastante interesante, de hecho sí es serio, por eso no entramos con, pues como siempre, ¿no? Con algún dibujo o algo así, incluso pues el video, ¿no? Y es que sí, en efecto, si quieren se los dibujo esa situación, como la que acabamos de ver, yo ya la había visto antes, ¿no? Así que bien, vamos al contexto. Muchas veces han estado manejando por ahí temas de rebelión, pues porque lo que buscan precisamente es, y ya se los había comentado, es iniciar un desastre, una catástrofe, pues para cometer ese tipo de actos, ¿no? Así de sencillo. Pero ojo, porque si es un delito, de hecho si está tipificado como tal, se puede determinar que se trata de un acto de rebelión, ¿no? En México se refiere a acciones que buscan alterar el orden constitucional o las instituciones públicas mediante el uso de la violencia y las armas. El fundamento legal se encuentra en el Código Penal en el artículo 132. No se me olvidó verificar que es el artículo porque pues a veces los artículos sobre todo a esta cosa se le cuatrapean, ¿no? O sea, sí dice eso, pero no es el artículo. Me ha pasado en muchas ocasiones. Por eso tomo la idea de aquí cuando voy a presentar un escrito, sin embargo, no tal cual, porque muchas ocasiones sí es la idea y sí es el contexto, pero no es el artículo. Y ahorita la verdad se me olvidó confirmar que si fuera, ¿no? Sin embargo, sí lo he leído, sé que dice. Establece que cometen el delito de rebelión quienes sin ser militares en ejercicio intentan abolir o reformar la constitución política del Estado o las instituciones públicas que de ellas emanan mediante el uso de la fuerza y las armas, ¿no? No sé, por ahí algún artículo constitucional que se intente abolir por medio de las armas o reformar, pues no sé cuál se imaginen ustedes que sería, ¿no? Si están viendo que lo que más comúnmente ven por aquí, pues son personas que parecen del corte religioso, pues supongo que ha de ser o el artículo tercero que habla de la laicidad de la educación, o el artículo 41 debe ser el otro, que pues prácticamente sí va más va más enfocado a la libertad de credo, ¿no? Dice, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de estos... No, ¿cuál era entonces? El tercero. A ver, F. Vamos a buscarlo como culto. Si no es el 41, entonces ¿cuál es? A ver, vamos a ver.
culto. Creo. Bueno, según yo era el 41. Pero bueno, al parecer no. Así que, pues bien. Por ahí, precisamente el que habla de la libertad de culto, pues podría ser uno que buscan reformar, abolir por medio de la violencia, de las armas, y en ese sentido pues tendría un poco de sentido que se refieran a sí mismos como, ¿cómo dijeron? La tropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que sí tienen el derecho a la libre manifestación de las ideas, como hemos visto que lo establece el artículo sexto y séptimo de la Constitución. Sin embargo, en el momento en que violentan los derechos de los demás, pues ahí se termina su libertad de expresión, ¿no? Donde comienza la libertad, pues, de todos los demás, ¿no? Bien. No me acuerdo, luego lo busco y luego se los comparto, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver, vamos a volver. Ajá. Código de Justicia Militar. El artículo 218 de este código se refiere al delito de rebelión militar que ocurre cuando elementos del ejército se alzan en armas contra el gobierno de la República con el objetivo de abolir o reformar la Constitución Federal e impedir la elección de los supremos poderes de la Federación o usurpar sus funciones, ¿no? También por ahí va. La rebelión implica que una insurrección violenta contra el orden establecido con el propósito de cambiar las estructuras políticas y sociales, ¿no? Un grupo armado intenta derrocar al gobierno central para imponer un nuevo sistema político. Y es que para bien o para mal, ese ha sido el pan nuestro de cada día, pues desde que la generación del 94, que fue cuando apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues comenzó a crecer, a tener acceso a lugares en partidos políticos, en puestos de gobierno, y pues comenzó a alucinar un poco con este tipo de cosas, ¿no? Ciudadanos organizan una revuelta violenta para cambiar la Constitución o las instituciones gubernamentales. Es importante recordar que el delito de rebelión es grave y tiene consecuencias legales significativas. Y ya, ¿no? Y es que Código Penal, a ver, vamos a ver si está por aquí. Código Penal Federal. Y es que como que romantizaron ese asunto de las rebeliones con el subcomandante Marcos, pues porque no tenían el contexto completo. De hecho, incluso me atrevo a pensar que ni siquiera habían nacido, porque pues el movimiento se da en enero y pues muchos de ellos nacieron en los meses subsecuentes, ¿no? Entonces, pues evidentemente ni siquiera habían nacido, por lo que pues no se acuerdan que pues fue un levantamiento violento, o sea, no fue como irse a echar un pastelito al Vips, ¿no? Así mero. Pero bueno, aquí lo importante o lo interesante es que vayan, ya ven, se los dije, que vayan viendo que pues las cosas no son así de fáciles, porque todo tiene consecuencias. Por ejemplo, se aplicará la pena de 2 a 20 años de prisión y multa de 5 a 50,000 pesos a los que, no siendo militares en ejercicio con violencia y uso de armas, traten de abolir o reformar la Constitución
reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación, separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la Federación. Las penas señaladas en el artículo anterior se aplicarán al que, residiendo en el territorio ocupando el gobierno federal y sin mediar coacción física o moral, proporcione a los rebeldes armas, ¿no? También para ellos. Se aplicará la pena de 2 a 20 años de prisión y multa de 1,000 a 50,000 pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con violencia y uso de armas, atenten contra el gobierno de alguno de los estados de la Federación. Se aplicará la pena de 1 a 20 años de prisión y multa de hasta 50,000 pesos al que en cualquier forma o por cualquier medio invite a una rebelión. Y por eso es que me extrañó pues que se refieran a sí mismos como la tropa, ¿no? A los funcionarios o agentes del gobierno, cuando durante una rebelión se cometan delitos de homicidio, robo, secuestro. Es decir, ok, está bien, quieres iniciar una rebelión, ya tienes tu tropa, pues está penado, ¿no? O sea, no se aplicará pena a los que depongan las armas antes de ser tomados prisioneros, ¿no? Bien. Y ya, el terrorismo, pero ese es tema de otro día, ¿no? Ok, y por ahí. Ok, ese es de otro tema. Vamos a ver, copilot. Porque también les iba a comentar. Sí. Por ahí decían de algunas cosas o se sienten con el derecho de invadir mi privacidad. Porque como he tenido intereses políticos desde que estaba, no me acuerdo, 15, 16 años, pues sienten que tienen derecho a aplicarme el 3 de 3, ¿no? A la mala, ¿no? ¿Qué es el 3 de 3? Bueno, declaración de la situación patrimonial. Se refiere a la revisión de la congruencia entre el patrimonio, ingresos y egresos de la persona, ¿no? Y pues sin mediar palabra, pues están de metiches incluso en mis cuentas bancarias, ¿no? Declaración de intereses. En esta declaración, los candidatos revelan todas las relaciones o actividades que podrían influir en su desempeño como funcionarios o candidatos. Es decir, pues soy amigo de X o Y persona que pues tiene problemas legales o es una persona pues que con la cual podría tener algún conflicto, pues también, o sea, nada te impide participar, pero sí debes de decirlo, ¿no? Declaración fiscal. Permite acreditar que la persona esté al corriente de sus obligaciones fiscales, ¿no? Y por eso es que básicamente se sienten con el derecho de pues andar hurgando en mi información en esos aspectos, ¿no? E incluso así lo han mencionado tal cual, es que es el 3 de 3, ¿no? El 3 de 3 a la mala, ¿no? Porque pues como soy personaje público, pues mi vida, incluso la privada, pues también debe de ser pública, ¿no? Incluso por ahí hubo una chica que llegó a decir, es que no es que queramos normalizar la violencia o otras cosas que había por ahí de fondo, sino que pues hay cuestiones ahí interesantes, ¿no? Incluso mismo comentario que se repitió ayer en la tarde, ok, y sobre todo para las chicas. Yo creo que más que yo les dé una opinión, con quien tienen que tratar esos temas es con sus parejas, ¿no? Es decir, qué necesitan, qué requieren para que estén bien, ¿no? Y en caso de que no den con la solución, pues para eso existen doctores especializados. Porque pues está mal que yo les esté diciendo esas cosas, pues por un canal que no es el objetivo, vaya. Entonces, lo que les recomiendo, ya saben que yo a todo el mundo escucho y a todo el mundo les contesto y a todos los atiendo,
porque lo que busco yo con este tipo de cosas o comentarios es que estén bien, pues integralmente, o sea, íntegramente, incluso también en esos temas, y lo único que les puedo decir es que vayan con un doctor especializado y ya, digo, no hay más que decir, ¿no? Y ya párale de contar, ¿no? Y pues, por supuesto que con sus parejas, ¿no? Ahora que si la pareja es el problema, pues bien sencillo, búsquense otro, ¿no? Y ya, tan se acabó, ¿no? Y pues, ¿qué más, qué más? Ah, sí, para ir cerrando ya la idea, sí es importante algo que se está dando y que bueno que se dé, eso es muy bueno porque también eso nos lleva a todos a meditar un poquito las cosas, a reflexionar, incluso a mí, el aprender a leer entre líneas, porque vuelvo a repetir, si lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir es un proceso largo, porque pues dicen por ahí que Roma no se hizo en un día y si es cierto, hay procesos que pues sí llevan un tiempo, ¿no? Sobre todo cuando hay nuevos gobiernos, cuando es la primera vez que pasa algo, siempre no sale como lo esperabas y yo lo he vivido en carne propia, ¿no? La primera vez que hago algo no me sale, ¿no? Es hasta la segunda o tercera, pero eso sí, siempre busco que sea con el mínimo de errores o que si los cometo, que no sean graves, ¿no? Incluso en ese sentido, muchos de mis empleadores me han dicho, es que lo que me agrada de ti es que te equivocas y me dices, pero cuando me dices ya lo solucionaste, entonces pues está bien, digo, o sea, todos nos equivocamos, ¿no? Y sí, está bien, pero también aquí la importancia de aprender a pues a leer entre líneas y saber que pues la mayoría de los procesos son procesos largos, ¿no? Es decir, pues hay cosas de las que evidentemente muchas personas no van a hablar y está bien, porque pues se tiene que respetar, sea cual sea la situación, se tiene que respetar, y pero sí de las partes que tienen la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, pues ir tomando las medidas necesarias para que ese tipo de cosas no se repitan, o si se trata de errores que se vayan corrigiendo y para de contar, ¿no? Así que bien, creo que todos los pendientes de hoy ya los atendimos, entonces pues vámonos a desayunar, ¿no? Porque yo no soy robot, ¿no? Así que digo sí, el R2D2 pues es uno de mis personajes favoritos porque nunca dice nada, ¿no? Y es que yo también a veces así le hago, ¿no? Bueno, más bien como Chewbacca, ¿no? Pero en fin, vámonos a desayunar, ¿no?